Bueno, hoy día tenemos nuestra cuarta sesión, ya prácticamente para culminar el módulo. Entonces vamos a ver dos partes hoy día, ¿no? Uno, vamos a completar la última de las técnicas, que es la técnica escrita precisamente, y ver cuál es la utilidad de la misma y algunos ejercicios que nos pueden ayudar a mejorar nuestra escritura. Ya, pero también vamos a ver ya la última parte, ¿no? La de conclusión de los textos. Vamos a ver en qué consiste, ¿no? El protocolo de conclusión. Ya que de todos modos el documento en grande ustedes lo van a tener en el aula virtual. Ya el día de mañana ya va a estar cargado eso y ustedes ya lo van a poder descargar y ahí está con todo el detalle posible, ya todo lo que tiene que contener, ya sea el libro o ya sea el artículo. Eh, ya, entonces ahí vamos a ir bien. Lo que sí era importante para el día de hoy era ver algunos ejemplos de índices, ¿no? De los trabajos que ustedes han ido haciendo para ver si la estructura que ustedes ya tienen, ¿no? Que han ido elaborando, ya está, ya tiene una estructura fuerte o ustedes todavía han ido incorporando algunas, ¿no? Por ciertas debilidades que han ido viendo. Entonces me han ido mandando, pero muchos todavía no han construido el índice, ¿no? Se han vuelto a mandar el libro como tal, pero no con el índice, ¿no? O sea, el índice lo que nos permite es ver de un vistazo toda la estructura, ¿no? Y ahí vemos si hay una secuencia lógica, si hay relación entre ambos puntos también, ¿sí? Entonces, eso es importante en este caso, que ustedes lo puedan completar, ¿ya? Para que les podamos dar una retroalimentación sobre ese documento. ¿Ya? Entonces, eso ya estamos reuniéndonos con los anteriores tutores también y ahí vamos a definir que pueda haber ya una persona que les va en la última parte de esta producción, ¿ya? De la conclusión de los textos. De manera que ustedes puedan tener ese acompañamiento también, ¿no? Al final, pero para esto inicialmente nosotros lo que mandamos a los tutores de apoyo es el índice, ¿no? Una vez que ya estamos puliendo, vamos a mandar el índice, de manera que él también pueda ya tener una mirada general y a partir de eso darles también ya un apoyo, ¿no? Mucho más efectivo en cuanto ya al cuerpo mismo de la producción que estamos haciendo. Entonces, no sé si voluntariamente quieren compartir algunos de ustedes sus índices, ya para tener una retroalimentación rápida de manera general, ya, y a partir de eso ya entramos en materia. Ya, no sé si alguien quiere compartirnos su índice de manera voluntaria. Alguien que quiera. Nadie a la una. Nadie a las dos. ¿Cómo es? O no han hecho todos los que están ahora. No quieren compartir. Les conviene ahorita compartir, así ustedes ya lo van a tener revisadito hoy día. Listen, no sé si como lo mío es un artículo, no sé si será tan interesante. ¿No? E igual es interesante porque les dije Es la anterior vez, pequeñito. el índice ya nos da un cuerpo, ¿no? De lo que va a ser el artículo Y y vemos ahí si es que hay es una atractividad misma del artículo. ¿Sí? Entonces, ¿quieres compartirnos? no necesita con dos, y la otra, pues, por el internet, ¿ya? Ya. Yo te lo puedo poner si quieres. Voy a ver si puedo, porque como le digo, estoy con dos cosas para ver si, como, A ver, si es que si tengo el tuyo, yo lo puedo estoy, poner. ah, sí, por favor. A ver, veré si me ha llegado el tuyo. Te cuento que no me ha llegado el tuyo. El mío estuvo, sí, al inicio con el texto más le mandé. Es un esquema, le puse esquema. Ah, ya. Sobre proyectos de grado, para tutores de proyectos de grado. Sí. Ya.
A ver, veremos en este caso. Es esta, ¿verdad? Sí, ese es. Ya. Le puse un esquema. Bueno, el artículo se trata, o más bien titula No morir en el intento. ¿Sí? Sí. Sí. Ya. Entonces, tal vez nos puedes ir ahí contando cómo has ido armando tu esquema. Ya. Entonces, bueno, es la experiencia vivida como tutores de proyectos de grado de la carrera de secretariado en el nivel técnico superior. Entonces he puesto, bueno, una pequeña introducción, presento el contexto, dentro del contexto está algo relacionado con el instituto donde se da esta experiencia. Luego, específicamente el módulo donde se trabaja este proyecto de un poco así en general, no está muy desarrollado tampoco, que también no hay, ¿no? Y luego está la experiencia de la tutora. Ella, este testimonio de ella, pues pone en evidencia la importancia de prepararse previamente. Luego, la dificultad de la pandemia, todo lo que tiene que ver con el incursionar en la educación virtual, ¿no? Las reacciones de las estudiantes que no querían, que tenían un sinfín de dificultades, bueno, por la distancia, por el internet, muchas cosas, ¿no? Aparte de eso, un grupo especial porque tenía dificultades de relaciones entre ellas, qué sé yo, ¿no? Luego, de la experiencia de la tutora, los aprendizajes que ella va sacando, reflexionando sobre su propia experiencia, ¿no? El poner las reglas en limpio desde el inicio, bien claras, para que, como en formación técnica hay personas más bien adultas, ¿no? Entonces, a veces son un poco terquitos también, ¿no? Luego, la importancia de no descuidar, dice, la relación igual, el lado humano de las relaciones, el prepararse para lo virtual, la importancia, ella recalca mucho la importancia del tiempo y nosotros lo experimentamos también. Cuando estás trabajando en una sesión de Zoom, en una clase virtual, no puedes explayarte o no sé, que tiene que ser muy puntual y muy bien preparada la clase. Ella pone así, ¿no? Hay que leer mucho para poder tener dominio del propio tema. Y cuando habla de la frustración, habla de esos momentos que son difíciles para el tutor cuando él se esfuerza y el grupo no, digamos, ¿no? El grupo hay que arrastrarlo un poco. Y ahí está la experiencia mía que desde conociendo la dificultad en este módulo, pues me he metido a trabajar con la tutora. Entonces yo ahí presento un poco la realidad de las carreras técnicas, al menos de esta en el contexto de Yapacaní, ¿no? De esta carrera de secretariado en el contexto de Yapacaní, porque en el contexto ese había mucha dificultad en el sentido de que hay también otros institutos que preparan para secretariado y después en esa tarea o como tarea de profesional cualquiera piensa que lo puede hacer, ¿no? Y hay otros profesionales que no tienen trabajo y llevan adelante hacen de secretarios, de secretarias. Luego las características de los estudiantes de carreras técnicas, que por lo general, pues no les gusta mucho lo teórico, no les gusta mucho leer, qué sé yo, son más bien prácticos, ¿no? Entonces, después yo pongo ahí en claro que nosotros como institución arriesgamos y llevamos adelante la formación de este grupo de personas, aunque era muy reducido. Luego, la escasez, se plantea la dificultad de la escasez de docentes formados para las áreas técnicas, porque esta profesora, esta tutora, era formada en ciencias de la educación, pero en todo campo
técnico, es difícil encontrar gente que pueda tener la formación técnica, pero también la formación pedagógica, digamos. Entonces hay que luchar mucho en esto. Luego, bueno, se organizó el trabajo de otra manera, se enfrentó las dificultades. También aquí, esto es lo que yo tenía un poco de duda, porque yo hablo también de la pandemia y de sus efectos, y la docente también, ¿no? Yo no sabía cómo funcionar esto, pero bueno, yo lo hablo también de parte de la institución, ¿no? La educación virtual, esto de la desesperación es justamente por ver la dificultad de las estudiantes de no tener como las bases para, qué sé yo, que un poco nos pasó a todos, ¿no? De cómo usar, qué sé, participar dentro de una sesión virtual, el realizar sus trabajos, el enviar, toda esta cosa así, ¿no? Y como dice ahí, pues estábamos ya con el tiempo encima, y entonces teníamos que salvar la situación que tendríamos, nos metimos a trabajar con cada una porque no había otro tiempo más. Ellas tenían que terminar la carrera, tenían ya el tiempo se nos venía encima. Por lo tanto, no quedaba más que presionar. Organizamos el horario, la metodología de trabajo, hicimos de tal manera que casi que nos quedamos sin respiro 2 semanas, pues, ¿no? Pero terminamos en esas 2 semanas. En esto donde dice la triste realidad, esto también constatar un poco todos los vacíos que tenían en su formación. Entonces uno se va cuestionando si realmente las hemos acompañado bien o no, porque faltaban muchas cosas, ¿no? A nivel de todo, de redacción, de investigación, de relación entre ellas. Y un poco nos preguntábamos en qué fallábamos, en qué hemos fallado, ¿no? Y en el siguiente punto muestro un poco las características, alguna cosita sobre el grupo. Luego entramos más de lleno en lo que es el trabajo mismo ya de esas 2 semanas, donde se hizo la experiencia primero de luchar, pero después de terminar gustándonos el trabajo en equipo y llevando adelante las dificultades de cada persona, ¿no? Dentro de este equipo. El constatar, como decía, que había una falta de habilidades mínimas de investigación, ¿no? De saber entrar en internet, de buscar la bibliografía, de sacar alguna cita que nos interesa, que va bien al tema, toda esta cosa, ¿no? Luego viene ya el producto final, que son los temas que ellas lograron sacar adelante, lograron presentar y defender, ¿no? Y ahí al final las lecciones aprendidas un poco a nivel general de todo este trabajo, ¿no? De parte del tutor, la importancia de un buen diagnóstico inicial de cada estudiante, el saber motivar a los estudiantes, el saber también darse su lugar como docente, ¿no? Y responder al trabajo de una manera apropiada. Por eso dice firme sí, permisivo no. O sea, no dejarse llevar a lo que los estudiantes quieren, ¿no? Y la mejor retribución para el auténtico tutor, pues es la alegría de ver que los estudiantes han aprendido y que al final de cuentas ellos mismos se dan cuenta de que pueden, de que no es verdad que no son capaces de hacer también un trabajo de este tipo. La mejor técnica de aprendizaje, el acompañamiento personal, el dedicarse a cada uno, bueno, y después lecciones aprendidas por parte de la institución, cómo plantear desde el inicio de la carrera un trabajo interdisciplinario, que los docentes que dan los diferentes módulos tengan esta conciencia del perfil profesional de este estudiante. Entonces, ahí se plantea alguna cosa de cómo trabajar con algunos módulos de la carrera durante estos 3 años, ¿no? Y que sería bueno de parte de la institución tener una guía más precisa, más completa para el trabajo, para hacer también el seguimiento al tutor y para también ayudar un poco en la realización de este trabajo. Una pequeña conclusión, y de bibliografía encontré muy poquito porque relacionado con el tema en sí así no encontré. Ese es como el esqueleto de mi artículo. No sé no estoy yo muy convencida en algunas cosas porque siento que repito,
pero al mismo tiempo no sé cómo fusionar, como decía la otra vez, tengo pena pues hacer una ensalada entre la experiencia de la tutora y la mía, entonces yo ando en espera de poder hacer un trabajo más personalizado también aquí, decía, ¿no? Con alguno de ustedes, para poder terminar ya esto porque es pequeño en sí, ¿no? Ujú. Eso sería, licenciado. Listo, muchísimas gracias. Y voy a invitar a alguno de los participantes para que pueda dar su opinión sobre lo que hemos compartido, lo que hemos escuchado, y ver, no sé si solo es mi punto de vista, pero ver si la estructura que tiene va mucho más allá tal vez de un artículo, ¿no? Pero lo que también quisiera saber desde ustedes es si es que lo han visto atractivo o no la manera en que está distribuida. Entonces, alguien que nos quiera retroalimentar. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Quién quisiera retroalimentar? Qué tímidos están hoy día. Vamos, vamos. ¿Quién quiere retroalimentar? ¿Les ha parecido atractivo? ¿No les ha parecido atractivo? ¿Se ha comprendido? ¿Les ha llamado la atención algún punto? Vamos, vamos. ¿Voluntariamente o prefieren que invite? No hay nadie, invito nomás. Vamos por ahí, tal vez Basilia, Celia, Cristina, Federico, Félix, Fredo, Irenia, Jacqueline. Bueno, de manera inicial, lo que sí, primero felicitarte por el ejercicio que has tratado de hacerlo. Me parece muy completo, ¿ya? Pero a partir de la estructura misma es lo que tú decías en un momento, ¿no? O sea, no estoy muy convencida, pero, ¿no? Eh, lo que yo ahí creo es que no estás tan convencida porque yo creo que va más allá de un artículo. En realidad lo que tú has escrito, ¿no? Ya en el mismo desarrollo, ¿no? Va más allá de un artículo. Un artículo normalmente estamos hablando de 5 páginas hasta unas 15 exagerando. Que ya 15 un artículo es un poco tedioso de leer porque se supone que un artículo Sí, solo aborda una temática específica. ¿Sí? sí, Entonces, aquí ya estamos en la producción, ya hemos excedido eso y más bien la estructura que tú estás presentando invita a la producción de un libro, además por la temática misma, o sea, la temática es muy interesante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas lecciones aprendidas para tutores de proyectos de grado no es algo aislado, es algo que necesita compartirse en estos espacios precisamente que se trabaja o que tiene que ver más bien con la especialidad de secretariado ejecutivo. Ya no solamente del Instituto Técnico María Auxiliadora, sino en general. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la modalidad de proyecto de grado ya es algo que es común, ¿no? En varios institutos. sí, Entonces, el tener una estructura así te permite poder saber dónde tienes que ampliar la información, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la experiencia de tutora, estamos hablando de algo bien particular, ¿sí? Pero cuando ya hablamos de aprendizajes, aquí podemos nosotros empezar a incorporar información de otras fuentes, ¿sí? De manera que podamos ir ampliando el espectro de esto. O sea, por ejemplo, ¿a qué nos referimos con rayar la cancha, ¿no? El establecer reglas, por ejemplo, ¿no? El hecho ujú, de limitar, ¿no? El trabajo mismo. sí, Entonces, sobre eso hay información que uno puede conseguir sobre la importancia de esto. O sea, ¿por qué es importante al inicio establecer reglas claras, ¿no? Plazos, tiempos, características del trabajo, comunicación, o sea, son varios elementos que uno que sí, tiene que tomar en sí, cuenta al momento de iniciar, ¿no? Un sí, proceso de tutoría sobre todo.
Luego vamos a hablarnos, por ejemplo, para preparárselo virtual. Ahí podemos incorporar, por ejemplo, el tema de herramientas, Otras cosas. ¿sí? Ujú. Entonces, herramientas, ¿no? Entonces, varios de estos elementos se pueden ampliar ya con información secundaria, ¿no? Complementaria o también con otras entrevistas que tú puedas conseguir de otras tutoras, pero también puedes incorporar puntos de vista de personas que están vivenciando el proceso y ahí incorporarlo, por ejemplo, en el tiempo en esto que ponemos, no descuidar el lado humano, por ejemplo, Ujú. ¿sí? Entonces, ahí nosotros ya podemos incorporar PAC, ¿ya? Y vamos poniendo estas, ¿cómo se llama? Estas experiencias, ¿sí? Sí, Estos puntos de vista, que va a ayudar también a entender a los demás a que esto no es una experiencia aislada, sino que es una experiencia que se está compartiendo de manera humana, o sea, es una persona la que está ahí. Y esa persona tiene sentimientos, emociones, necesidades, tiene conflictos tal vez al momento de entender. ¿Ya? Entonces, sí, esa es una primera acción, es el hecho de que viendo tu estructura, invita a la lectura, ¿ya? Pero viendo el contenido, es muy concreto. ¿Sí? sí, Entonces, varios de estos puntos que tú has desarrollado se da para poder profundizar, ¿ya? Y poder sí. llegar, ya vamos a ver más adelante, pero cuando hablamos de un libro estamos hablando de por lo menos 50 páginas, pero tú estarías ya en la mitad prácticamente. Entonces, faltaría completar solo la otra mitad. De lo Lo que pasa es contrario, que, de sí, lo contrario, lo que se puede hacer es crear más bien como una cartilla en realidad. Y una cartilla puede ser hasta las 49 páginas, ¿no? Ya de 20 a mm, 49 páginas. Pero en sí, peso ya para hacer, sobre todo si estás haciendo docencia, el libro siempre pesa más. Ya, o sea, para el ministerio de 30 puntos vale un libro. Entonces, sí. saltar del artículo que te vale 5 puntos a 30, o sea, es bastante, ¿verdad? Y el folleto están haciendo valer 10, por ejemplo. Entonces, Ajá. Lo que entonces, pasa, dicen que yo más bien por cuestión de tiempo opté por un artículo, ¿no? Porque entre tantas cosas que tengo, dije, voy a poder tal vez con un artículo. ujú, Entonces, yo también he visto que dije, me podría salir de aquí un libro y estaba en la duda entre esto, digamos, de respetar la experiencia tanto de la tutora como la mía y cómo enriquecerlo, o no sé cómo se llama, ¿no? ujú, Enriquecer con otro material. No quería tampoco que salga tan así teórico o académico, una cosa así, ¿no? ujú. Entonces, por eso es que no me animé al libro, pero cuando lo veo yo también así amplio, digo, esto no es un artículo, pues, ¿no? Un Ujú. artículo no lleva tanto, Sí, pero pero podríamos puedo hacerlo entonces intentar. en estilo de cartilla, ¿no? Porque ya tendríamos el mínimo de las 20, entonces podríamos mejorarlo sobre esa estructura. Listen, no me recuerdo si de eso nos dieron algún esquema, alguna cosa de la cartilla, no tengo idea cómo es, no me acuerdo. Básicamente es lo que está acá, ¿ya? Entonces, Ajá, vamos a verlo. En realidad es como el libro, ya solamente que no tiene tanto contenido, nada más. ya. Ya ¿Y vamos a hay verlo algún al final. modelo de los que, Sí, vamos a verlo al final, ya en ya, cuestión de listen, estructura, pero ya, ya al momento de hacer la tutoría mismo, ahí ya vamos a ser mucho más precisos con cada punto. ya, ¿Listo? ya. Muchísimas Sí. gracias entonces, Arminda, A por usted también. compartir. Interesante, muchas gracias. Listo, entonces vamos a ver y vamos a entrar entonces ya en la última parte de la técnica escrita, más bien de los contenidos que hemos ido haciendo. Ya les voy a compartir. Hoy estamos con un problemita técnico de nuestro sistema, así que si se me corta, por favor, la señal. Estamos con un problemita del Zoom. Ya, entonces estoy usando mi Zoom. Volvemos a entrar con el mismo link nomás, por favor. Ya, y vamos a continuar.
Entonces, bueno, ya hemos visto las tres herramientas anteriores, imágenes, hemos visto relatos orales y la anterior hemos visto la construcción colectiva, ¿no? Donde hemos visto diferentes técnicas, ¿no? Que está el taller grupal, los grupos focales, ¿no? El mapa parlante, que nos van a ayudar a recoger información de manera colectiva. Pero es importante también cuando hablamos de capitalización, la técnica escrita, ¿no? O sea, en realidad es la base de la capitalización de conocimientos, es la técnica escrita. O sea, ya sean imágenes que hemos usado, ya sean que ha habido experiencias de video, teatro, o sea, ¿cómo lo vamos a capitalizar? Es a través de la técnica escrita, ¿sí? La técnica escrita es la que nos va a permitir difundir, ¿no? De una manera mucho más barata, si se quiere. Producciones de videos, no sé, que puedan sistematizar toda una experiencia, o sea, es sumamente caro y requiere también de un trabajo mucho más técnico, ¿no? Porque hay que ver el tema de cámaras, calidad de cámaras, imágenes, guiones, ¿no? Dirección, o sea, es mucho más complejo el poder realizar producción visual a producción escrita. Entonces, la manera mucho más sencilla de poder recopilar, o más bien, capitalizar información, capitalizar precisamente experiencias, es a través de la técnica escrita. Pero para la técnica escrita, tenemos algunas consideraciones, ¿no? O sea, ¿por qué estamos hablando de la técnica escrita? ¿Qué nos permite? ¿No? Entonces, uno que nos va a permitir recuperar experiencias. Una experiencia no contada es una experiencia perdida. ¿Ve? O sea, se dice que es un tiempo perdido cuando alguien no ha contado lo que ha vivenciado, ¿no? O sea, no ha valido la pena lo que te ha pasado si tú no has sabido contar y traducirlo eso en aprendizaje que has socializado con otros. Entonces, la riqueza de la técnica escrita, o sea, o cuando hablamos capitalización de experiencias, es que nosotros no dejamos que ese tiempo que hemos vivenciado muera, sino esa experiencia trascienda. ¿Sí? Entonces, la técnica escrita nos va a permitir precisamente recuperar experiencias. También nos va a permitir conectar historias, que es otra cosa muy importante. ¿Sí? Hay una historia particular con otra historia, y vemos que tienen muchos puntos convergentes, muchas similitudes entre ellas. Entonces, nosotros podemos construir ya no historias, sino conocimientos. ¿Sí? Lo que veíamos la anterior. Experiencias, historias que se van repitiendo nos dan un patrón, ¿sí? De nuevo conocimiento, ¿no? Entonces, por ello, experiencias, historias nos va a permitir generar estos nuevos conocimientos precisamente, ¿sí? También nos va a permitir desarrollar una memoria histórica que trascienda el tiempo, ¿no? O sea, no vamos a dejar que lo que estamos nosotros realizando, cada uno de ustedes en sus diferentes ámbitos de trabajo, muera, sino que a través de la técnica escrita hay una memoria histórica de este tiempo y trascienda, ¿no? Más adelante, ¿por qué? Porque las nuevas generaciones van a compartir esto, ¿no? Van a poder leer esto, ¿no? Y dependiendo de cómo lo vayamos haciendo, ¿no? Va a invitar a que muchas personas puedan conocer nuestras historias. También, ¿no? El hecho de la técnica escrita, cuando ya lo vamos puliendo, vamos trabajándolo de una manera mucho más, más pulcra, entonces va a permitir generar debate, opinión y reflexión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya es un punto de vista trabajado, ¿no? Es una experiencia que nosotros estamos relatando o es experiencias, ¿no? Que estamos relatando, ¿no? Y que hemos verificado con otras que son nuevos conocimientos y eso va a generar debate. Alguien estará de acuerdo, alguien opinará sobre lo que hemos hecho, pero alguien también va a reflexionar a partir de lo que estamos comentando. Va a decir, ah, yo estoy haciendo mal esto o yo también estoy haciendo esto y ya sé cómo más lo voy a enriquecer. Entonces va a ayudar a la reflexión. ¿Sí? Que al final eso es lo que estamos buscando en realidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el ejercicio para contar, para mejorar más bien nuestra técnica escrita? ¿No? O sea, uno dice, el estilo de contar historias hace que una lectura sea mucho más atractiva. Pero para contar historias, y en nuestro caso para escribir historias, ¿no? Tenemos que ir practicando, ¿no? Y para esto hay 8 ejercicios, ¿no? Que nos van a ayudar a pulir este nuevo, o más bien, a pulir este estilo de escribir, ¿sí? O esta técnica de escribir. La primera es recordar un suceso importante.
¿sí? Entonces, es la autoentrevista que ustedes han hecho, ¿no? Y han capitalizado alguna experiencia particular. Pero para poder empezar a escribir, lo importante es recordar una semanita, ¿sí? Y en esa semanita ver qué cosas importantes hemos hecho y escribirlo, ¿sí? De manera sintética, ¿no? O sea, de manera breve, más bien. Me estoy inventando palabras, ¿no? De una manera breve, ya, pero recuperando lo importante que hemos vivenciado en esa semana y sacando algún aprendizaje, algo que ha hecho que cambie. Lo que les decía, ¿no? En cuanto a los ejercicios que vamos a ir viendo, ¿no? Para mejorar precisamente esto, era recordar un suceso importante, pero para esto lo que sí es clave es poder relatar hechos importantes que hemos tenido en una semanita, pero de eso, ¿qué aprendizaje estamos sacando? O sea, ¿qué hecho de todo lo que nos ha pasado tal vez nos ha marcado más en esa semana? ¿Sí? Esto es bien importante al momento de escribir porque aprendemos a identificar estos aprendizajes. O sea, es identificar aprendizajes a partir de lo que estamos viviendo. Ese es un primer ejercicio ya que tenemos que ir haciendo. No está complicado, ya, porque ustedes van a ver que van a relatar, pero lo complicadito a veces es sacar el aprendizaje. ¿Sí? Eso es lo complicadito. Ya al inicio, pero una vez que ya esto se vuelve hábito, no hay ningún problema. Entonces ustedes van a ver que van a empezar a mejorar el estilo de escribir y sobre todo el hecho de capitalizar experiencias, ¿no? Pero también tenemos que apoyar con el segundo ejercicio, que es contar con una historia de otra persona. O sea, el hecho de que preguntemos a otra persona sobre cómo ha sido su semana, ¿sí? Hechos que le han pasado, qué cosas ha aprendido, qué ha hecho, que tal vez vaya cambiando de mirada a partir de un hecho que le ha pasado, ¿sí? O sea, nosotros vamos a ayudar a que otra persona saque un aprendizaje a partir de lo que ha vivenciado, ¿sí? Entonces, no solamente vamos a aprender a sacar nuestros aprendizajes, sino aprender a que otras personas saquen también sus propios aprendizajes a partir de nuestra guía, ¿sí? A partir de la guía de ustedes, o sea, el hecho de saber preguntar, ¿no? Saber qué preguntas va a ayudar a que vayan sacando esas experiencias, ¿sí? Entonces, nos van a contar algunos hechos relevantes, pero ustedes pueden detenerse en una historia particular que a ellos les ha llamado la atención en esa semana. Pónganse que nos digan si un familiar se ha enfermado. Ese hecho para nosotros puede ser clave para que nos cuente solo ese hecho. Y ese hecho es el que yo voy a escribir de una manera más intencionada, ¿sí? Como ejercicio. De manera que de todo lo que le ha pasado, lo central va a ser ese hecho, ¿no? De salud, porque ese es el que más le ha marcado en esa semana. Un tercer ejercicio va a ser escribir la historia de otra persona, pero como nuestra. O sea, ya que les ha contado esa historia, ahora ustedes vuélvanla a escribir, pero en primera persona, ¿sí? O sea, vuélvanla su historia, ya no la historia de otros, sino vuélvanla su historia. Y van a ver cómo, ¿no? Las palabras, ¿no? Tienen el poder de cambiar, ¿no? Al palmo, y eso les va a ayudar mucho para el lector, ¿no? Tienen el poder de cambiar cuando es de una persona externa, ¿no? A una persona individual, o sea, una persona misma, ¿no? Una primera persona. Entonces ustedes van a ver cómo va a cambiar, ¿sí? El enfoque, el punto de vista, ¿no? La perspectiva de esto. Entonces, cuando nos pasa uno, nos identificamos mucho más. Entonces, cuando se trata de historias como tal, es importante el hecho de que esté personalizado, ¿no? Entonces, pero son estilos, ¿no? Nuevamente. Luego, otro ejercicio, el ejercicio 4, ¿no? Se trata de escribir una noticia. Esto es bien bonito, este ejercicio. ¿Ya? Escribir una noticia, pero desde el punto de vista de uno de los involucrados. Por ejemplo, cuando uno ve en las noticias de la TV, ¿no? O va a leer en el periódico, ¿no?
hubo un choque, un accidente de tránsito en la avenida Bolivia, ¿no? Existieron 3 personas heridas, ¿sí? Entonces, yo puedo escribir la misma noticia, pero desde el punto de vista de uno de los involucrados. Puedo hacer de alguno de los choferes, puedo hacer alguna de las personas que estaba caminando y ha resultado herida, ¿no? O sea, cómo ha vivenciado esa persona. Entonces, voy a cambiar la noticia para que ya no sea impersonal, o sea, sea genérico, ¿no? Se ha hecho un choque, tac, listo, o sea, es impersonal. Yo voy a volver más bien, ¿qué ha sentido la persona que, por ejemplo, ha sido herida? ¿Qué le está afectando? ¿Qué cosas tenía por hacer? ¿No? O sea, ¿en qué le va a afectar esto? O sea, ¿qué está sintiendo? O sea, si siente miedo o el chofer que ha causado, ¿sí? El principal autor, o sea, ¿qué sentimientos tendrá ahora? ¿Sí? ¿Cuáles serán los motivos por los que ha tenido? O sea, es otro punto de vista. Y ahí lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? En práctica es precisamente empezar con la construcción de personajes, ¿sí? Ya empezamos nosotros a practicar cómo se tienen que construir personajes. ¿Listo? Con este ejercicio. Es bien bonito este ejercicio. Nuestro quinto ejercicio es que ustedes puedan ver una película y realizar una sinopsis, ¿no? Entendiendo que la sinopsis no estamos hablando de un resumen corto de una película donde no se cuenta el final. Al revés, estamos hablando de una sinopsis completa, estamos hablando de un resumen que va a narrar todos los hechos importantes que tiene la película desde que inicia hasta el final. O sea, viendo la sinopsis, tú entiendes perfectamente lo que ha pasado en la hora y media o en las 2 horas de la película, ¿sí? Pero una sinopsis tendría que estar máximo en una plana, ¿no? O sea, si están menos de eso, mucho mejor, porque así nosotros estamos teniendo capacidad de síntesis, sin obviar los hechos importantes que ha tenido la película o una historia, en este caso, ¿sí? Entonces, eso es otro ejercicio que nos va a ayudar mucho a poder saber qué hechos importantes son recuperables dentro de una historia, ¿ya? Y cómo nosotros vamos a resumir esto para convertirlo en conocimiento breve, ¿no? O sea, un conocimiento que diga todo, pero de una manera breve. Otro ejercicio que es importante también realizar es el escribir sobre un sueño raro que ustedes hayan tenido. O sea, el sueño más loco que hayan tenido en la semana o que se acuerden, eso escríbanlo. ¿Ya? Cuando hablamos de un sueño raro, estamos hablando de un sueño que comúnmente no se da, o sea, que no sucedería en la realidad, ¿ya? De manera que ese sueño nos ayude a escribir sobre ciencia ficción, o sea, ahí estamos nosotros ya trabajando la ficción, ¿sí? Porque sabemos que en la realidad no va a dar, pero es nuestro ejercicio para saber cómo escribir precisamente esta ciencia ficción. Nuestro sueño es el primer ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se sueña que está volando, ¿sí? Y está volando y va saltando de montaña a montaña, ¿no? O que de repente está peleando pero con 50 y los hace volar a todos, ¿no? Y luego decimos, ¿qué significará mi sueño? ¿No? O sea, era muy fuerte o podía volar fácilmente, no sé. Entonces, ahí estamos hablando ya de ciencia ficción. Entonces, la habilidad de poder escribir esto, ya al inicio ustedes van a ver que es complicadito, como para que se entienda, ¿no ve? Pero si logramos hacer esto, es que ya estamos entrando en otros niveles, ¿sí? O sea, ya tenemos la habilidad de escribir precisamente sobre hechos que van mucho más allá de lo que pasa en la realidad, ¿no? O sea, ya estamos entrando en otro nivel. ¿Ya? Y también el séptimo ejercicio dice escribir la historia del ejercicio 2, pero tomando en cuenta que la persona tenía rasgos de carácter diferente. Ya aquí está mal. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio 2 alguien les ha contado una historia, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer, ustedes ya conocen a esta persona que les ha contado su historia. Entonces, vamos a suponer qué hubiera pasado con esa historia si esta persona fuera completamente diferente. Por ejemplo, si es una persona tímida, entonces, ¿qué pasaría si esa persona hubiera sido extrovertida? ¿No? O sea, yo les doy un ejemplo en el caso que estamos hablando de esa historia, el hospital, ¿no? O sea,
te puede contar, sí, nadie nos atendía, me han reñido el doctor, me ha tratado mal, ¿y qué has hecho? Nada, pues me ha aguantado, ¿no ves? O sea, ¿por qué? Porque sabemos que es una persona tímida. ¿Qué hubiera pasado si fuera extrovertida? Entonces el ejercicio es ver si realmente la historia se hubiera repetido o hubiera cambiado en algo, siendo que esta persona era diferente, ¿no? O sea, si hubiera sido tal vez extrovertida, no, yo me he peleado con los doctores, he hecho escándalo ahí adentro y me lo han atendido porque me han tenido miedo, ¿sí? Entonces, tal vez la historia va a cambiar, ¿no? Y ahí nosotros estamos trabajando el cambio de enfoque, ¿sí? Que tiene también que ver con la construcción de personajes, pero también cambios de enfoque, ¿ya? Y ustedes van a ver cómo esto va a influir en la historia original que ustedes han tenido, ¿sí? De esta persona. Y nuestro último ejercicio, perdón, es inventar una nueva historia a partir de la historia del personaje existente. O sea, seguimos trabajando con el ejercicio 2 y nosotros haríamos la continuación de esto. O sea, ¿qué pasaría ahora con esta persona que estaba enferma? ¿Cómo estará ahora? ¿Sí? Entonces, vamos nosotros trabajando una nueva historia de manera de ya hacer una producción propia, ¿no? Donde ustedes narren una nueva historia, pero con un personaje que ya existe. O sea, ya ustedes tienen los antecedentes de este personaje y nosotros lo que vamos a hacer es conectar con qué seguiría, qué viene el después, el parte 2, si ustedes quieren, ¿no? Entonces, la historia parte 2, así. Y esto nos va a ayudar mucho para desarrollar la técnica escrita, o sea, el hecho de también saber contar historias, ¿no? O sea, a veces dice que si nosotros vamos adecuando el trabajo que vamos haciendo, ¿no? En estilo de historia, es mucho más atrayente para el lector. O sea, la historia es mucho más interesante que la letra en frío. Cuando la información es muy, muy técnica, entonces uno lo ve como algo externo, pero cuando es una historia le invita a saber qué pasa, ¿no? Porque la historia va a narrar hechos, ¿no? Y va a desencadenar en algo. Entonces, es mucho más atrayente cuando hablamos de historias, ¿sí? No importa que estemos haciendo de matemáticas. Igual nosotros podemos ir contando historias alrededor de esto, ¿no? O sea, vamos a ir creando nuestras técnicas, pero contándolos en sentido de historias, que ha ido pasando, ¿no? Y de repente los alumnos tuvieron mayor atención, había mayor curiosidad, ¿no? Entonces, eso me llamó la atención y por eso es que nosotros decidimos hacer nuevos ejercicios, ¿no? Entonces, voy narrando historias y voy conectando las nuevas técnicas, ¿sí? Con ellos. Entonces, el estilo de contar historias les va a ayudar mucho para que las producciones que están haciendo sean mucho más atrayentes. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra técnica ya de la técnica escrita, pero ustedes van a poder profundizar mucho más esto en el texto de apoyo, ¿no ves? O sea, ya está, cada parte está especificado al detalle, pero también ustedes van a tener la segunda parte, que es cómo vamos terminando precisamente nuestras producciones, ¿no? O sea, hay algo, por ejemplo, que para mí es clave, que está en el texto de apoyo, ya, y que les invito a leer, cuando Suter dice, ¿no? Que es bien difícil empezar, pero a veces también es bien difícil acabar. A nosotros, por ejemplo, nos pasó la primera vez que hicimos un manual para el exterior, ya, y justo hicimos un manual de educación financiera, ya nos tomó casi 3 años acabarlo, pero no era porque no estaba listo, o sea, ya estaba listo el primer año, pero para nosotros nunca estaba listo, o sea, siempre queríamos o sentíamos que le faltaba algo, hasta que tuvo que venir alguien externo, ¿no? A asesorarnos, a guiarnos un poco y decirnos basta, o sea, tiene que, en algún momento esta ova tiene que nacer, o sea, no puede estar más allá de los 9 meses, ¿no? Entonces tiene que nacer y seguramente en el proceso se puede ir mejorando, o sea, puede haber una nueva versión, una versión mejorada a partir de la respuesta que tú vayas viendo, ¿no? Y de las necesidades de información que vayan surgiendo también. Entonces, siempre a veces hay un sentimiento de que mi producto no me satisface del todo y no sé qué más le falta, pero algo le falta y por eso no estoy acabando. Entonces, no, tiene que haber
un momento donde nosotros ponemos un alto y dejamos que salga. ¿Sí? Dejamos que salga y vemos las respuestas, y cuando nosotros vamos a ir indagando, nos vamos a dar cuenta qué vacíos tiene, ¿sí? Para poder ir mejorando. No se olviden que siempre puede haber una segunda edición de todo lo que estamos haciendo, ¿no? O si realmente faltaban cosas, puede haber la segunda parte, una nueva producción a partir de lo que primero hemos escrito, ¿sí? Entonces, eso es bien importante que lo lean también en el texto de apoyo, y ahí está, ¿no? El por qué eso pasa. ¿Sí? Eso. Pero ya entrando en lo último que tiene el diplomado, como les digo, mañana ya van a poder ustedes descargar del aula virtual este protocolo para la conclusión de los textos. Es un documentito también, donde va a estar todo lo que les estoy diciendo, pero ya con detalle. ¿Sí? Ustedes van a ver el detalle. Entonces, ¿cuáles son las condiciones mínimas que tienen que tener estos productos? Uno son textos escritos, ¿verdad? Entonces, estos textos escritos, ¿no? Estamos hablando que son recogidos a través de la técnica testimonial, individual o grupal, ¿sí? Entonces, ya ustedes han usado, ¿no? El hecho del testimonio, hemos visto otras técnicas, ¿no? De la imagen, todo, pero que se va a capitalizar, ¿no? Haciendo una técnica grupal o individual, ¿no? O sea, ustedes pueden autoentrevistarse con una fotografía, pueden entrevistar a una persona externa con una fotografía, o pueden entrevistar a todo un grupo con una fotografía. Entonces, pero lo que voy a rescatar a partir de esto son estos testimonios, ¿no? De estas personas que van a contarnos precisamente algún hecho a partir de lo que yo les estoy compartiendo, ¿sí? Entonces, todos son textos escritos, pero que tienen sobre todo como base la técnica testimonial. En cuanto a la calidad y cantidad, estamos hablando que tenemos que contar con textos escritos que estén organizados en párrafos cortos. Cuando hablamos de párrafos cortos, ya lo han debido ver en el módulo 2, pero estamos hablando de que no tengan más allá de 9 líneas, por ejemplo, 5 es el ideal, ¿sí? Entonces, ese es el ideal, y no es muy cansador. Entonces, habíamos tenido una persona, ya. Entonces, es lo ideal, ¿no? De manera que permite sintetizar la idea, ¿no? En cortas líneas. Y no es cansador, cuando les digo, es porque la persona que va a ver párrafos demasiado largos, ¿no? Ya de entradita se cansa, ¿no? Entonces, los párrafos cortos ayudan visualmente también a que la lectura pueda ser mucho más ágil. Y por eso es que también nosotros queremos que vayan trabajando estas temáticas emergentes, que luego van a ser como nuestros títulos de capítulo cuando sean grandes, y los subtítulos cuando expliquen precisamente contenido sobre el capítulo que estamos hablando. Y luego tiene que haber un eje temático que es el título, ¿no? Que va a organizar todo, ¿sí? Perdón. En cuanto a la cantidad, ya estamos hablando, sobre todo cuando hablamos de artículos, estamos diciendo que tiene que tener 5 páginas como mínimo y 15 como máximo, ¿sí? Entonces, entre 5 y 10 es lo ideal, ¿ya? Entonces, de las 15 normalmente cuando hablamos de la revista, ya hay que empezar a reducir, ¿sí? Entonces, exagerando, son 15 cuando la temática también así lo amerita, pero lo ideal es entre 5 y 10 páginas, ¿ya? Para libros, esto sobre todo más por el repositorio legal del ministerio, que nos dice que un libro es a partir de las 50 páginas. O sea, entonces ese es el mínimo, porque si es menos a eso, no podemos registrarlo como libro cuando hablamos del depósito legal, ¿sí? Entonces ahí no existe un máximo, ¿ya? Pero ustedes saben que igual visualmente es atractivo un libro a partir de 50, pero que no tampoco sea mayor a las 200 páginas, ¿no? Porque ya es, uno dice, no es como una Biblia, o sea, es una Biblia, entonces esto nunca voy a acabar. Entonces es preferible partirlo eso en temáticas, y ahí tengo 2 libros, y es que realmente lo que estoy escribiendo es muy amplio, ¿no? Entonces, lo ideal es que tenga entre unas 100 páginas, por ejemplo, ¿no? 100, 150 es un muy buen contenido, ¿sí? Pero como les digo, 50 es lo mínimo que nos piden cuando queremos hacer lo del depósito legal en el repositorio, ¿sí?
más de 20, entre 20 y 49, en el repositorio lo toman como folleto. Para nosotros en educación lo tomamos como cartilla, pero va a estar dentro del depósito legal, va a estar registrado como folleto. Así lo toman ellos. ¿Ya? De 49, de 20 a 49, folleto. ¿Ya? Lo que para nosotros es una cartilla. La estructura va a ser la misma que la del libro, pero la cantidad de páginas es la que va a determinar. ¿Por qué? Porque la temática es mucho más concreta. Normalmente una cartilla nos da pasos, ¿no? Sobre una temática, cómo tenemos que abordar, ¿ya? Entonces, no, tal vez no va a requerir mucho, va a ser 20, 30 páginas, ¿no? 25 páginas, ¿no? Entonces, pero tenemos la capacidad de tener hasta 40, 49 páginas, ¿no? Si le aumentamos unita más, ya tenemos un libro, en este caso. Tenemos. ¿Cuáles son las orientaciones metodológicas para la revisión de textos escritos? Uno, hay que relatar y escribir los testimonios. Es lo que ustedes ya han hecho. Han relatado y han transcrito estos testimonios precisamente. ¿Sí? Luego, también ya lo han hecho, espero, pero si estamos ampliando, seguramente lo seguimos haciendo, es organizar los textos escritos, ¿no? O sea, y transcritos. Entonces, hay que organizarlos en títulos emergentes, ¿ya? De ahí van a ser los capítulos y los subtítulos también. Los títulos, subtítulos, el título del libro. Luego, es lo que precisamente es lo que se quiere ahora, ¿ya? En todo este módulo, era ampliar y argumentar los textos escritos. Para eso hemos visto las técnicas. Entonces, a partir de tener la base entre el relato y organizar los textos, ahora podemos ampliar y argumentar estos textos escritos precisamente con las experiencias de otros, ¿sí? Puede ser con otros autores que ya han escrito libros o con otras personas claves que tienen también historias por contar. ¿Ya? En cuanto a las orientaciones del formato, todo, sea artículo o sea libro, por favor lo vamos a trabajar en un documento, en un documento tamaño carta, ya que tiene un espaciado de 1.15 en el margen izquierdo, 3 centímetros y 2.5 margen derecho, ya, margen superior e inferior 3 centímetros. Más o menos esto nos da lo del libro, ya. Entonces, que son 3 en el lado izquierdo, ya 2,5 en el derecho, ¿no? Y el espaciado de 1.15, eso sobre todo, ya. Luego ya en la diagramación, ¿para qué nos ayuda esto? Para que en la diagramación, que va a ser mucho más corta, ¿no? No cambie mucho, ¿ya? O sea, ya tengo una estructura y esto mismo va a jalar a la nueva estructura que se les va a dar al momento del diagramado, o sea, del diagramado en el mismo Word. Pero vamos a reducir tamaño. El tamaño para un libro normalmente es de 16 por 24.9, si no me acuerdo, me equivoco, ¿ya? Entonces es el comercial. Si es de mucha cantidad, mantenemos el tamaño carta para que no sea demasiado. Entonces ahí, si es más de 100, mantenemos tamaño carta, pero si es menor a 100, entonces vamos a trabajar con el tamaño comercial, ¿sí? Que es menor al tamaño carta. Entonces, pero mantener estos márgenes nos ayudan a jalar mucho más rápido el texto. Si no, se desconfigura todo y ahí sí es complicadísimo, ¿no? O sea, se deja nomás en tamaño carta, pero no es muy atractivo para si es pocas páginas. ¿Ya? Esto y también porque en tamaño carta es que mandamos las copias a la universidad, ya esas no van diagramadas al inicio. Mandamos como trabajos finales y tienen que estar con esa estructura que nos piden también ellos. El tipo de letra, el documento debe estar redactado con el tipo de letra que es Baskerville, ya, Baskerville se escribe, o Garamond, ya, en tamaño 12. En los tipos de letra ustedes los van a ver, están en todas las computadoras, son comerciales, ya vienen con el Windows mismo, es como el Arial, ya, pero estas son las dos que se recomiendan para libros, ya, es el Baskerville o el Garamond, ya, en tamaño 12, por favor, y el espaciado que ya han visto arriba, 1.15. La carátula les vamos a mandar nosotros, ustedes van a ver el formato ya en el protocolo que les vamos a cargar en el documento, pero ahí básicamente tienen que agarrar el modelo de carátula que esté ahí y los logos les vamos a mandar nosotros, ya los logos que tienen que tener. Pero ya el modelo de carátula ustedes lo van a ver en el mismo documento, ya es la carátula inicial que tiene que ir al trabajo final. ¿Qué partes va a tener el libro? Ya, todo el detalle de estas partes igual ustedes lo van a ver en el documento. ¿Ya? Pero
Puede tener una dedicatoria que es opcional, o sea, algunos ponen y algunos no. Normalmente la mayoría ha puesto, o sea, un 90% lo pone. ¿Ya? ¿Por qué? Porque quiere dedicar ya sea a su familia, a su hijo, a algún colega, a alguna comunidad, algo, ¿no? O sea, es una dedicatoria que tiene el libro. Pero no es obligatoria, es opcional el que coloquen esto o no. El índice general, esto es obligatorio porque nos va a dar la estructura, ¿no? Para libros estoy hablando, ¿no? Y también para cartillas. ¿Ya? El índice general porque nos va a permitir ubicar la información, ¿no? Tal vez alguien no necesita leer todo, quiere leer algo específico, le invita a leer y dirigirse directamente a esa parte, ¿sí? La presentación, ¿no? Que estamos hablando de qué se trata, ¿no? Este libro, o sea, estamos presentando la información, ¿ya? Y mostrando de qué trata nuestro libro, ¿no? Nuestra producción. El prefacio o introducción, que normalmente algunos ya en la presentación pueden colocar, pero es aconsejable que la presentación sea general, ¿ya? Y la introducción sea más bien más específica en cuanto a la temática. O sea, la presentación es de qué se trata el libro y cómo lo hemos hecho. Sí, estamos invitando a que lean porque esto ha sido escrito a partir de una experiencia, ¿no? Y hemos compartido con colegas, o sea, estamos dando una información bien general, pero en la introducción estamos dando una información mucho más específica sobre la temática que trata nuestro libro. ¿Sí? Entonces hay una diferencia entre estos dos, aunque algunos prefieren no colocar como introducción, sino como prefacio. ¿Ya? Pero igual es opcional entre uno de los dos, pero es aconsejable que se diferencie, ¿no? Entre lo que es presentación e introducción. El prólogo es opcional. El prólogo normalmente algunos lo hacen escribir con otro colega que conozca lo que ustedes están haciendo y opine un poco sobre eso, ¿sí? Entonces ya ustedes en el detalle del protocolo van a ver específicamente a qué se trata cada uno de estos puntos. Cuando hablamos del cuerpo del libro ya es el desarrollo, ¿no? Que es el desarrollo del índice general en este caso, ¿sí? Luego viene el apéndice. Ya en el apéndice igual puede ser opcional, pero normalmente nos va a ayudar a identificar, por ejemplo, si estamos trabajando tablas de apoyo, en el apéndice tendría que estar estas tablas, ¿no? De manera que uno pueda ubicarlas bien, ¿no? O sea, separadamente, sobre todo si es que las quiere copiar, ¿no? Aplicar, ¿ya? Varias cosas pueden ir en este apéndice, ¿no? Que estamos mostrando en el desarrollo del texto de una manera breve. Entonces ahí ponemos la herramienta como tal. Luego la bibliografía, ya que son todos los libros que estamos usando. Esto lo vamos a hacer con las normas APA. ¿Sí? Eso también les vamos a pasar en el aula virtual. ¿Listo? Entonces, todo esto en detalle ustedes lo van a tener en este material del protocolo. El epílogo también es opcional, ya que es precisamente el hecho de poder escribir sobre lo que ya hemos leído, ¿no? Es una opinión sobre o una opinión final más bien sobre lo que hemos producido. ¿Sí? Es general, algunos ponen, algunos no, así como el glosario, algunos ponen un glosario, sobre todo si están usando terminología nueva, pero también puede ser opcional. ¿Listo? Las partes que va a tener un artículo. El artículo es mucho más sencillo, ¿no ve? Tenemos el título del artículo, el nombre del autor o autora, hay una breve introducción, muy breve, sobre qué se trata. Luego tenemos el cuerpo del artículo. En el cuerpo del artículo estamos hablando de los títulos emergentes o subtítulos. Lo ideal, como les digo, es que no haya muchos porque estamos hablando de entre 5 a 15 páginas. Entonces, si tenemos, pónganse 30 subtítulos, en cada subtítulo va a tener una línea. Entonces, se supone que cuando hablamos de un artículo tendrá como máximo unos 10 subtítulos, ¿no? O sea, eso es lo ideal, digamos, para este caso. Y luego tiene las recomendaciones o consideraciones finales, ya que va a ahí mostrarse la experiencia u opinión que está mostrando el autor a partir de lo que ha desarrollado, ¿sí? Entonces, de todo lo que estoy desarrollando al final, ¿qué recomiendo? O qué consideraciones finales yo coloco, o sea, ¿por qué se debería hacer las cosas de esta manera? ¿Sí? Y bibliografía de referencia, también es importante aquí tomar lo que son las normas APA, ¿sí? Para ver que se han utilizado referencias de estos autores, ¿no? De estos libros o de estos sitios web
Entonces vamos a poner también ahí. Y eso las normas APA nos va a ayudar. ¿Listo? Entonces, esos serían las dos consideraciones finales para las producciones. Como trabajo final, ustedes saben que del módulo 3 ya es tener el primer borrador, o sea, el primer borrador ya sea del artículo o del libro. Pero a partir de este primer borrador, no es que ahí se acaba, ¿no? O sea, es nuestro primer borrador, entonces ese borrador va a necesitar de una retroalimentación y esta retroalimentación la va a recibir precisamente ya de un tutor que nosotros vamos a destinar. Ya yo estaré seguramente con un grupo, tal vez Adolfo va a estar con otro grupo, la licenciada Jimena va a estar con otro grupo, ¿no? Entonces, vamos a ver precisamente cuál va a ser el tipo de apoyo, también según temáticas, ¿no? Que están desarrollando. Ya en una reunión vamos a definir esto, pero necesitamos tener, primero que me manden por favor todos sus índices, ¿no? El artículo, el ejercicio del índice, porque eso es lo que yo les paso primero al equipo de tutores, ¿ya? Para que se vayan familiarizando y vayan viendo también temáticas, así hacemos como grupos, ¿ya? Y ya después como trabajo final, ya el primer borrador, ¿listo? Entonces, este primer borrador, tenemos una primera fecha de avance, luego ustedes van a tener una retroalimentación y seguramente vamos a tener como 10 días posteriores a ellos de estas modificaciones que ustedes necesitan hacer para que ya tengan todo el producto final. O sea, estamos más o menos contemplando que en unas 3 semanas ya estemos teniendo las versiones finales. Precisamente mañana nos vamos a reunir para tener ya un cronograma, ¿no? Diferenciado del grupo, ya de este grupo, para poder desarrollar este proceso que les estoy diciendo y eso yo les voy a compartir ya mediante el WhatsApp como documento para que ustedes lo puedan ver. También va a estar cargadito como documento en el aula virtual. ¿Listo? Pero lo que necesito, por favor, que cumplan todos es lo del índice. Me han mandado varios solo las producciones como tal. Y lo que necesito es que esté en una hoja, ¿no? Porque eso yo voy a mandar a los tutores. ¿Listo? Entonces, todavía esta semana, cualquier cosa que tengan en relación al módulo, podemos hacerlo mediante el grupo de WhatsApp. Ya para el examen, no se olviden en las fechas que están determinadas, va a ser en línea y va a estar habilitado 2 días, ¿no? Ustedes van a tener 2 intentos, en este caso, para poder desarrollar. Si la primera no les convence la nota, entonces tienen una nueva oportunidad para poder mejorar. ¿Ya? Eso, y bueno, muchas gracias por la puntualidad. 1000 disculpas nuevamente por la falla técnica de hoy. Sí, hemos tenido un contratiempo en realidad con el ingeniero de sistemas. Ya por eso es que hemos tenido que usar esta vía del Zoom. ¿Listo? Entonces no vamos a prever para siguientes sesiones si es necesaria de tener una tutoría más. Entonces de que esto no ocurra. ¿Listo? Pero muchísimas gracias por la comprensión y la participación también que ha habido hoy día. ¿Listo? Entonces, cualquier cosa, por favor, por el grupo o de manera individual, también como me lo han estado haciendo. ¿Listo? Muchísimas gracias, entonces. Hasta luego. A usted, licenciado, muchas gracias. A ustedes, a ustedes. Muchas gracias, licenciado. Hasta la siguiente semana. Gracias, licenciado. Hasta la siguiente, hasta la siguiente. No se olviden de enviarme, por favor.